Mi nombre es Fede, yo soy el fundador de Mentify. Creo que la mayoría de los que está acá creo que ya lo conoce, pero si hay alguien que no lo conoce, Mentify es una empresa de aprendizaje, ¿sí? También a veces nos llaman como el Tinder del aprendizaje, ¿no? Que permitimos matchear personas dentro de una misma organización como para, dentro de nuestra plataforma, que hagan diferentes instancias de aprendizaje a través de mentorías individuales, grupales, y también tenemos un gran equipo de mentores, mentores expertos en diferentes habilidades, dentro de recursos humanos, también marketing, tecnología, inteligencia artificial. En este caso, creo que veo dos mentoras. Una, bueno, claramente es Barbie, la otra está Julie. Y tenemos un excelente equipo de mentores que van lanzando también sus mentorías. Nuestras mentorías tienen un ADN muy particular. ¿Sí? Nuestras mentorías generalmente son mentorías cortas que tocan tres ejes que para nosotros son fundamentales, que son teoría, práctica y networking. Y para nosotros, bueno, es muy importante también esta instancia de webinars, ¿no? Porque permite conocer un poquito de lo que se va a ver en la mentoría. Ahora voy a presentar igualmente a Barbie. Nosotros, como les mencionaba antes, tenemos tres unidades de negocio. Por un lado tenemos la plataforma que solemos vender a empresas y en ese caso nos consumen las empresas, enrolan a todos sus empleados dentro de la organización y ya pueden ir teniendo estas interacciones a través de mentorías. También salimos con estas mentorías que tenemos a lo que llamamos B2C, es decir, mentorías que lanzamos al mercado, y también tenemos mentorías in company que también trabajamos con diferentes empresas. Y en este caso, tengo el honor de presentar a Barbie, que es el primer webinar que va a estar dando con nosotros, también forma parte de nuestro equipo de mentores, y este webinar es en el marco que va a estar dando que se llama RH desde cero, ¿sí? Armando el startup del área. Súper interesante, no solo porque es algo que hoy pasa mucho, las empresas hoy, digamos, estamos en un momento en donde van naciendo un montón de empresas y esas empresas necesitan un equipo de recursos humanos. Entonces, bueno, creo que hoy va a estar súper interesante porque Barbie va a hablar un poco de esto, ¿no? De, bueno, cómo salimos a la cancha a diseñar un área de recursos humanos desde cero. Esta mentoría va a estar iniciando el 22 de septiembre, ¿sí? Generalmente tenemos 2 veces por semana, esto tiene una duración de 3 semanas porque tiene lunes y miércoles, ¿sí? A las 19 horas, ¿sí? Y algo importante que yo después ahora en el chat les voy a pasar el link para los que quieran anotarse o los que quieran conocer un poquito más de qué se va a tratar esa mentoría, van a poder ver el programa. Y los primeros 3 anotados tienen un 20% de descuento, eso para que lo tengan en cuenta también. Ahora se los voy a dejar en el chat, como les mencioné. Y ahora sí, Barbie, te paso la palabra. Un honor que estés con nosotros en tu primer webinar, en tu primera mentoría. Así que, bueno, gracias por también confiar en nosotros. Gracias a todos los que están participando. Sé que a veces no es fácil dedicar una horita de su tiempo a escuchar webinars y a seguir aprendiendo, pero estoy seguro que esto va a valer mucho la pena. Así que, Barbie, gracias, te doy la palabra. Y bueno, todo tuyo. Genial, Fede. Bueno, muchas gracias por la convocatoria y por la presentación. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, quería primero presentarme. ¿Quién soy? Bueno, me dicen Barbie, soy licenciada en Relaciones del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires y tengo algunos cursos de posgrado en otras universidades. Y básicamente casi toda mi carrera me dediqué a hacer startups de recursos humanos. Hace 9 años inicié una startup muy grande en donde estoy actualmente, que es un centro de diagnóstico por imágenes que se llama Argus Diagnóstico Médico, y comencé con procesos básicos y hoy lidero un área integral que da soporte a más de 450 personas, 7 sedes y 3 laboratorios. Este startup fue para mí muy desafiante porque no ingresé a una empresa nueva que se estaba haciendo desde cero, sino que entré en una empresa que en ese entonces tenía 25 años de historia, 250 empleados, un montón de líderes y ni un proceso de recursos humanos. Así que fue todo un desafío. Y yo venía ya de armar un startup más pequeño en una empresa que también tenía historia, porque estaba hace más o menos 15, 20 años en el mercado, pero eran 30 personas, con lo cual los desafíos fueron muy diferentes. En mi primera startup fue mucho el foco en la administración de personal y la experiencia del empleado, y en mi segundo startup fue armar toda el área desde cero, y es un área que hoy todavía se sigue armando porque, bueno, como sabemos en HR, nada se mantiene constante y todo el tiempo hay que estar reinventando los procesos y el área. A mí me gusta, bueno, construir culturas reales, humanas, cercanas, y como digo yo, sin biribiri, porque lo que nos sucede muchas veces en pymes o en startup es que miramos afuera, quizás el mundo corporativo, y
querer copiar esas cosas nos hace quizás caer en este biribiri que no tiene mucho sentido. O sea, hay que poner el foco en lo que nosotros tenemos y en lo que queremos apuntar de una manera genuina. Así que bueno, eso para que conozcan un poco mi trayectoria y mi recorrido profesional. Después en el ámbito personal, me gusta mucho jugar al handball, juego desde chica, hoy tengo la posibilidad de poder jugar de vuelta en el colegio en el que me inicié y hago todo tipo de deporte, hago yoga, pilates, me gusta mucho volver al cuerpo cuando estoy fuera de lo laboral. Así que bueno, eso para que me conozcan un poco y vamos a pasar a la mentoría que preparé hoy para ustedes. Yo me voy a centrar en 3 escenarios posibles, pero hay infinitos escenarios a la hora de armar una startup de recursos humanos, porque cada organización tiene sus necesidades y cada necesidad es un escenario posible. Pero los más conocidos son el startup que se hace en un emprendimiento, cuando se arranca, por ejemplo, en una empresa desde cero, o sea, un emprendimiento que se arranca con freelancers, con monotributistas, y ahí lo que se busca en ese tipo de startups es dar los primeros pasos con políticas básicas, contratos, una cultura inicial, e ir preparando un poco el camino hacia lo que visualizamos en mediano y largo plazo. En este tipo de escenario, lo más recomendable es empezar con consultoría externa hasta llegar a cierto tamaño para poder empezar a armar el área desde adentro. Si tienen alguna duda me van interrumpiendo porque yo soy muy de hablar bastante. Después, otro escenario es una empresa pequeña, como la primera experiencia que tuve yo, donde el foco está más que nada en la parte administrativa, en terciarizar algunos procesos, porque no tiene tanto sentido en una empresa, por ejemplo, de 30 personas, como me pasó a mí, armar todos los procesos desde adentro de recursos humanos. No hay estructura, no hay presupuesto, entonces acá recae en construir las bases iniciales, ¿no? Hacer foco en los legajos, en la parte administrativa, perdón, en poder terciarizar quizás los procesos de liquidación en un estudio externo para poder armar el departamento de recursos humanos y esta startup desde la cercanía con las personas, desde la parte más cultural, ¿no? Hacer el foco más en la experiencia de las personas dentro de la organización y no gastar esa energía que tenemos en procesos más burocráticos. Y después, otro escenario posible es una empresa mediana, grande, ya consolidada, que es lo que pasa en muchas pymes. Hay muchas pymes que empiezan como empresas familiares, que van creciendo en el tiempo, que no tienen una estructura, o sea, sí tienen procesos sueltos, como por ejemplo, yo cuando ingresé hace 9 años atrás en Arbus, no es que no había nada hecho. Había un área contable que hacía toda la parte de liquidación de personal, había algo de administración de personal, había legajos hechos que quizás no estaban del todo correcto, había una persona que de repente recibía currículums por mails, entrevistaba y cubría vacantes. Y esto, aunque no lo creamos, pasa en muchas empresas que tienen dotaciones medianas a grandes. Me refiero a dotaciones de entre 150 y 400 personas. Y acá el desafío es armar un área desde cero y ordenar un poco esa herencia, porque hay una cultura instalada, las famosas frases de siempre se hizo así, esto funciona, y de repente cuando empezamos a hacer un diagnóstico, nos damos cuenta que hay un montón de cosas para profesionalizar, escalar, acompañar ese crecimiento y poder ordenar un poco lo que estaba con innovación y co-creando nuevamente una cultura más actualizada. Lo que sucede muchas veces cuando hacemos una startup en una pyme es que es difícil a veces romper ese molde, esa manera de pensar que tienen los fundadores y pasar a un modelo más de innovación y basado en las nuevas generaciones. Porque también lo que sucede con esa herencia que mencionaba al principio es hay mucha familia, mucho personal con mucha antigüedad que les cuesta mucho todo lo que es innovación, les cuesta los cambios, que venga de repente alguien a armar y profesionalizar un área que va de cara a las personas, hay mucha resistencia con la que nos encontramos, entonces es un desafío realmente muy grande. No sé si alguno quiere comentar si está en alguno de estos 3 escenarios o por qué
se conectaron, qué es lo que les interesa para poder también conversar un poquito sobre, bueno, las posibilidades. No sé si alguno hoy está en alguna necesidad de hacer una startup de recursos humanos dentro de estos escenarios o otro escenario que quiera contar. Ahí Estefanía dice que está en el 1, y María Ángeles levantó la mano, si querés te puedes mutear, María Ángeles, así nos comentás. Gracias, Fede. Hola, Barbie, ¿cómo estás? Hola, Un Ángeles, gusto ¿cómo conocerte estás? por acá. No, yo quería, sí, aportar quizás, a mí me pasó hace unos años, no era una startup de una empresa a nivel local, porque la empresa ya estaba en su lugar de origen, que era en otros países, o sea, una empresa global, pero sí era la startup, digamos, a nivel local, en dos países, en Argentina y Bolivia, que yo tenía en aquel entonces. Entonces, sí, también el escenario fue bastante similar en cuanto a que había que adaptar todos los procesos a cada legislación laboral y, bueno, obviamente todo de cero. Así que sí, me interesaba mucho saber cómo lo habías enfocado vos y gracias. Sí, ese es otro escenario, que es cuando una empresa extranjera o de capital extranjero pone una sucursal o una sucursal, una división en nuestro país. Hay un caso que es muy conocido, que no sé si conocen la empresa Verisur, es una empresa que tiene su casa matriz en España y hace 5 años entró en Argentina y se armó el startup, pero es otro escenario distinto en donde, si bien hay una startup integral, no solo de recursos humanos, sino que de todas las áreas, está basado en políticas que vienen de la casa central. Entonces, hay un lineamiento y lo que hay que hacer en esos casos es fusionar las culturas, ya, llegar a un punto intermedio entre la cultura de la casa matriz, que siempre va a ser el fuerte, y la cultura del país, con la legislación vigente del país. Ese es otro de los escenarios. Muchas gracias por tu aporte, está buenísimo. No, gracias a vos. El punto a favor en ese caso es que uno cuenta con presupuesto. Tal cual, eso es un gran aporte, porque bueno, en mi caso, yo hice una startup de recursos humanos en Arbus con casi 0 presupuesto. O sea, sí, obviamente hubo presupuesto, pero en la mentoría van a recibir mucha info de herramientas gratuitas y de gestionar sin presupuesto, porque fue el desafío que yo tuve. Yo estuve 5 años sola en el departamento de recursos humanos, hoy somos un departamento más grande, pero bueno, tengo mucha experiencia en gestionar con poco presupuesto. La diferencia con hacer una startup que viene de una multi es que obviamente contás con mucho más presupuesto y también sistemas que ya también vienen heredados y que hay que adaptarlos. Es otro de los escenarios que lo podemos conversar. La idea también de la mentoría es poder adaptar a la necesidad de quienes la toman. Pero bueno, no es tanto el foco porque las multinacionales tienen eso de tener el lineamiento ya inicial y es más integral, no es solamente el área de recursos humanos, sino que todas las áreas. No sé, vos en qué empresa estabas. Perdón. Sí, era una empresa, una cadena de hoteles que, bueno, lamentablemente hoy ya no existe, era Celina, quizás la conocían antes, y bueno, sí, es tal cual lo que decís, fue como, digamos, ayornar los procesos que ya venían de casa matriz a cada país que correspondiera, con eso, con la legislación laboral acorde, los sistemas ya estaban, teníamos Bamboo HR, la verdad es que cuando hay presupuesto todo fluye más rápido. Pero bueno, sí, es todo un desafío cuando uno no tiene presupuesto, tema de beneficios, más estratégico, capaz. Tal cual, tal cual. Igual también hacer una fusión cultural es muy desafiante, cuando tenés que traer algo que es de otra cultura al país. Tal cual. Bueno, muchas gracias por el aporte. No sé Ahí tenemos, Barbie, la mano de Julie levantada. No sé si querés desmutearte. Sí, hola chicos, hola Barbie. Quería sumar que a mí me tocó una experiencia, quizás es un escenario también de los que no están acá en pantalla, y es cuando haces el área, el startup, pero ya venían haciéndose cosas en finanzas. Entonces, viene con mucho estilo, digamos, de gestión de salarios, de gestión de un montón de cuestiones desde el área de finanzas, que es bastante distinto a cómo gestiona recursos humanos. Y bueno, a mí me tocó trabajar mucho, más allá de que había algunos carriles que iban solitos en ese startup, la parte del salario me costó un horror que lo suelten, porque ellos sabían cómo hacer esa parte, ¿viste? Entonces me costó, y por mucho tiempo el área dependía de finanzas. Es típico y no es muy cómodo, hasta que, bueno, logramos sacarla de ahí.
Sí, tal cual. A mí me pasó lo mismo en Argus, el área de liquidación estaba en contable, pero bueno, también en la mentoría vamos a ver un poco esto de elegir cuáles son las primeras batallas a la hora de hacer un startup de recursos humanos, porque uno quiere poner todo en la cancha y hay que ir de a poco. Yo en ese caso lo que hice fue, en los primeros años dejé la liquidación en contable, obviamente auditándola yo, cambié el sistema de gestión porque liquidaban con un tango requete contra viejo, y hace 3 años que ya el área de payroll pasó a recursos humanos, a una persona de mi equipo. Pero bueno, eso en la mentoría lo vamos a ir viendo, esto de cuando vos haces una startup en una empresa que ya está consolidada, que ya tiene historia, que ya tiene algunos procesos existentes, de qué manera lo vas migrando para el área de recursos humanos, y también la idea es poder armar una estrategia de en qué momento, porque primero hay que salir a conocer en dónde estamos parados para en base a eso hacer un análisis y poder ver cuáles son las principales batallas que pelear. Pero sí estoy de acuerdo con que es un tema porque uno es muy celoso siempre de su puesto y de su rol, y el área de liquidación te da un cierto control que suele costar mucho que contable se da esa área cuando las empresas lo tienen ahí en el sector de contable o finanzas. Así que bueno, nada, muchas gracias por el aporte. No sé si hay algún comentario porque yo no los veo. No sé, Fede, si Por hay ahora alguien. estamos. Genial, perfecto. Bueno, como comentaba, hay infinitos escenarios, como los que fueron aportando las chicas. Sí, yo a lo largo de mi trayectoria fui reconociendo estos 3 como los principales, pero bueno, la idea es poder trabajar sobre el escenario que nos toque a la hora de hacer una startup de recursos humanos. ¿Cómo se hace esa planificación? ¿Cómo se implementa un área de recursos humanos? Yo tuve mis armas de creación masiva, como les llamo, que se las voy a presentar. Obviamente con el tiempo las armas van cambiando. Hace 9 años atrás no había inteligencia artificial, no había un montón de... Todo esto del networking no existía tanto. Y mis principales armas fueron estas 4, una hoja en blanco, que en realidad fue una computadora. Yo llegué el primer día, recorrí las sedes, y al día 2 me dieron una computadora sin nada, y no había absolutamente nadie a quien acudir porque en mi experiencia no había ningún experto en recursos humanos. Yo reportaba y sigo reportando a un directorio donde hay médicos y contadores, y las personas que hacían sueldos eran del área contable, entonces, bueno, ellos liquidaban nómina, pero no, tampoco me podían dar soporte. Los primeros días me acuerdo que entré en pánico, dije, ¿qué hago ahora? Y con los años me di cuenta que esa hoja en blanco fue una de las armas más poderosas que me pudieron haber dado. Después otra fue la creatividad. No existía la inteligencia artificial, así que había que imaginar, probar y crear desde cero. Hoy la inteligencia artificial nos viene a potenciar, es una gran aliada a la hora de hacer startup, porque yo creo que potencia nuestra creatividad, nos da nuevas ideas. Si uno la sabe utilizar a favor, es una herramienta para meter en la creatividad. La energía, porque hacer una startup de recursos humanos, liderar ese proceso requiere mucha cabeza, mucho cuerpo y mucha paciencia. No, yo siempre digo que no es para todas las etapas de la vida liderar un startup de recursos humanos. Yo cuando lo hice tenía 25 años, mucha hambre de querer aprender y querer hacer. Hoy en día sigo con la misma energía, pero me acuerdo que en su momento la posición se le habían ofrecido a alguien que conocían, que trabajaba en una empresa también de diagnóstico por imágenes, y esa persona tenía familia, tenía 2 hijos chicos, y después nos cruzamos hoy en día en los congresos de salud, y siempre me dice, yo en ese momento no hubiera podido tomar el desafío, porque realmente requiere mucha presencia y mucha energía, y en líneas generales, cuando uno hace una startup, no hay tanta estructura, no hay tanto equipo, salvo que haya un presupuesto muy, muy enorme, que no suele suceder. Entonces pasa los primeros años un poco solo, y todo depende del cuerpo que le pongamos. Y otra de mis armas fueron las conversaciones, que obviamente es un arma que me sigue acompañando al día de hoy. Yo pude hacer el diagnóstico de
de dónde estaba parada y de lo que necesitaba, caminando a la organización y hablando con la gente. Encontré información real para poder transformar. Y esto me parece clave, porque muchas veces uno cae quizás en el error de hablar solamente con los líderes o ver el discurso que tiene los directores, y la información real está en la gente. Yo en los primeros días me acuerdo que empecé por los líderes, porque en esta organización en la que yo en la que estoy actualmente, ya había coordinadores en cada sede, y empecé a conversar con ellos y sentía que no tenía información, como había algo que a mí me decía, che, no es por acá, así que decidí reunirme con el personal. En ese momento había 250 personas en Argus. Yo obviamente saqué muestras, no es que me reuní con las 250 personas, pero con 100 seguro, one to one, hablando, bueno, ¿quién sos? ¿Qué haces? ¿Desde cuándo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo ves la empresa? Si tuvieras que cambiar 3 cosas, ¿qué harías? Me acuerdo que escuché un montón de cosas. Una frase que me quedó muy grabada fue un one-to-one que tuve con una persona de recepción que me dijo, yo trabajo mal porque me pagan lo mismo que por trabajar bien. Yo dije, wow, o sea, acá hay mucha información. Esa persona, spoiler alert, sigue trabajando con nosotros, pero yo ahí empecé a detectar en esas conversaciones los principales puntos de dolor que había, y me ayudó muchísimo a armar el startup. Y esto también se puede hacer cuando uno está en una startup de un emprendimiento, porque puedes detectar qué puntos de dolor tienen las personas que trabajan en empresas parecidas a las tuyas o a la que vos querés crear, para en base a eso armar un plan de acción que te permita no llegar a esos puntos de dolor. Las conversaciones, tanto adentro como afuera, son súper productivas a la hora de hacer una startup. Y cuando vos no tenés todavía personal, esas conversaciones las tenés que tener con gente que trabaja en alguna startup o algún emprendimiento muy similar al tuyo. Siempre hay alguien con quien hablar, así que estas son las armas que yo les brindo para que se lleven a la hora de armar una startup, ya sea del área o de un proceso, la hoja en blanco, la creatividad, la energía y las conversaciones. No sé si vamos bien, si tienen alguna duda, si quieren preguntarme algo puntual. ¿Alguna duda? Pueden escribirla, pueden levantar la mano. Si no, continuamos. Parece que todo muy claro. Perfecto. Sí, yo lo único, Barbie, gracias por tus comentarios y estos puntos que mencionás. La verdad es que me trae muchos recuerdos, y es cierto lo que vos decís, que el tiempo y la energía que uno tiene no es para cualquier momento de uno, tipo, quizás a nivel personal me refiero. Yo también pienso lo mismo. Creo que ahora no podría estar haciendo lo que hice en su momento en Celina. Es muy, muy físico, muy, muy de creatividad también. No teníamos inteligencia artificial tampoco. No, la inteligencia artificial vino a solucionarnos un montón de problemas de quienes iniciamos estos procesos sin ella. Sí, lo que está bueno, siguiendo esto de la energía, gracias por el aporte, es cuando yo, por ejemplo, mi hermano tiene una startup de e-commerce. Ellos son muy poquitos, creo que son 5 o 6 personas, y obviamente me piden mucho soporte a mí. Y es siempre este mensaje de no necesitas hoy, en tu escenario actual, una persona de recursos humanos, porque no tiene sentido, pero sí se necesita una consultoría externa. Entonces, también invitarlos a que, si están en algún proceso de startup, de un emprendimiento, a que tengan este ahorro de energía y que tengan un consultor externo que quizás sea por proyecto, para ir sentando las bases, porque mientras antes nos anticipemos al startup, mucho más fácil va a ser cuando se nos venga de repente una nómina de 50 a 100 personas encima. Siempre hay que tratar de hackear esta energía que después vamos a necesitar. Entonces, está bueno tener esta información. Requiere cabeza, requiere cuerpo, requiere presencia, requiere paciencia para, si estamos en una instancia en donde todavía no necesitamos hacer el startup, ir teniendo algún consultor que nos vaya guiando, que nos vaya ordenando, ir armando legajos, aunque tengamos a las personas con monotributo, como bueno, empezar a armar ciertas bases para a la hora de dar ese salto de emprendimiento a pyme, poder ya tener algo más que estar en cero, algo más que una hoja en blanco.
Pero bueno, la energía, como digo, es uno de las armas claves, así que también a la hora de embarcarse en un proyecto así, está bueno mirar para adentro y decir, che, yo estoy para esto. A mí me pasa que me contactan mucho empresas para hacer una startup, y yo hoy ya, no sé si no tengo energía, por supuesto que la tengo porque sigo haciendo cosas en mi empresa, pero bueno, quizás son otros los desafíos que busco, y el 24/7 que requiere una startup, se lo dejo a la Barbie de 25 años. Así que bueno. Bueno, y después quería recorrer un poquito la mentoría para que podamos hablar un poco de qué es lo que se va a ver y también darle algunas herramientas iniciales. La idea de la mentoría que yo preparé y de la startup es, bueno, en 4 ejes, que son los fundamentos para arrancar: el diagnóstico inicial de la de cultura, necesidades y prioridades. El diagnóstico obviamente se tiene que hacer según cuál sea mi escenario. No es lo mismo hacer un diagnóstico de cultura en una startup, en donde ahí lo que yo tengo que ver es cuál es la cultura que yo quiero instalar y cuál es la cultura que estoy preparado para instalar. Porque muchas veces pasa que uno tiene un emprendimiento y va teniendo colaboradores, ya sea freelancer o como sea, eh, y, y ve quizás empresas corpo, multinacionales que tienen culturas wow, pero también hay que diagnosticar si yo puedo sostener como startup esa cultura, porque si bien la cultura es algo que se va viviendo y que también requiere presupuesto, cierto tipo de cultura. Entonces, en los fundamentos para arrancar tenemos que diagnosticar si la empresa ya es una empresa activa con una nómina, como me pasó a mí. Bueno, ¿cuál es la cultura que está instalada hoy? ¿Cuál es la cultura que yo quiero tener y cuál es la cultura que estoy dispuesta a mantener? ¿Cuáles son las necesidades y las prioridades? Porque no es lo mismo una empresa que, por ejemplo, cuando yo inicié en Arbus, la prioridad era ordenar la selección de personal. Era una empresa que tenía muchos procesos de selección de personal, porque nosotros tenemos un puesto de trabajo que es recepción en centros médicos, que es un puesto que tiene mucha rotación. Más allá de la propuesta de valor que podamos tener, es un puesto que tiene mucha rotación porque es para primer empleo, hay ciertas características que lo hace que sea de rotación muy, muy rápida. Entonces, bueno, mi necesidad inicial ahí era armar un buen proceso de selección de personal para anticiparme y cubrir las vacantes. Y quizás en una startup la necesidad inicial no es el proceso de selección, porque no tengo tantos procesos de selección, ingreso una persona cada tanto. Entonces, quizás en una startup la experiencia del empleado, la propuesta de valor es mi necesidad y mi prioridad. Entonces, en los fundamentos para arrancar tenemos que diagnosticar la cultura, las necesidades y cuáles son las prioridades. Hay un montón de herramientas, por ejemplo, el FODA, el rol estratégico, hay una matriz, que no me acuerdo ahora el nombre, que es, bueno, lo importante y lo no importante, lo urgente y lo no urgente. Son todas cosas herramientas que nos sirven para hacer el diagnóstico inicial y en base a eso poder arrancar y ver qué impronta le voy a dar. Antes de pasar, Barbie, tenemos me parece que Rocío tiene una pregunta o un comentario, que levantó la mano. Genial, la escuchamos. O quizás, a ver. Bueno, No se le estaba fue. la mano levantada, pero bueno, después si querés muteate tranquila. Dale, para cualquier cosa, interrumpinos. Bueno, después en la segunda unidad es ver el diseño del área, la estructura y el propósito. Para mí hay 4 ejes que según el mapa de madurez, que son bueno, la cultura, los procesos, la comunicación y las personas. El mapa de madurez lo que nos permite medir es medir, bueno, qué tan avanzados o qué tan maduros, valga la redundancia, están esos procesos. Y después también todo lo que es la documentación burocrática, porque muchos a veces a la hora de hacer una startup hacen mucho foco en la propuesta de valor, en la cultura, en todos los soft, y hay muchísimas cosas que son burocráticas, que son hiper necesarias y que no tenerlas en cuenta nos puede llegar a caer hasta en multas. Hay, no sé, todo lo que es, por ejemplo, en mi caso, nosotros en la RT tenemos que presentar mapas de riesgo, cancerígenos, un montón de cuestiones que cuando yo entré nadie sabía que había que hacer eso y había muchas cosas atrasadas. Entonces, bueno, entender
cuál es mi rubro, cuál es el convenio colectivo que me aplica, qué es lo que tiene que tener un legajo, si estoy en una instancia en la que lo voy a hacer en papel, si lo voy a digitalizar, ver cuál es la estrategia de toda la documentación burocrática, pero en la estructura hay que darle tiempo y entidad a toda esta parte administrativa que a veces uno deja de lado y de repente se encuentra con un montón de cuestiones que hay que salir a tapar agujeros. Entonces la idea es poder hacer un recorrido por todos esos procesos claves, que quizás son un poco más aburridos, pero que tienen que estar para evitar a futuro algunos inconvenientes. Tenemos otra preguntita. Dice, ¿el mapa de madurez existe o es algo que creaste vos? Así, No, el mapa de madurez existe. Es una matriz que mide en cualquier proceso, no es solo en recursos humanos, qué tan maduro está ese proceso en la organización. Se pueden medir hay muchas maneras de medir el mapa de madurez. En líneas generales se hace con encuestas o con observación directa, pero es un proceso que existe. Es como el FODA, la matriz Raisi, no sé si la conocen. Hay muchas herramientas para poder medir, pero existe. Buenísimo. Y acá tenemos una pregunta, que acá nos pregunta Rocío, ¿qué herramientas recomendás para el diagnóstico, 1 a 1, Forms, y qué incluye, ¿no? ¿Qué implica el diagnóstico? El diagnóstico inicial siempre va a depender un poco de cuál sea el escenario, ¿no? Pero yo lo que hice y lo que recomiendo, lo que vamos a ver en la mentoría, son encuestas que se dan en el one-to-one, pero todo tiene que quedar documentado. Cuando no hay presupuesto, se usan muchos forms. Después hay empresas que van a tener un poco más de presupuesto y eso lo puedes hacer mediante sistema, pero sí es todo lo que es muy parecido a un form. Es armar la encuesta para el one-to-one y poder diagnosticar en base a estos ejes principales: la cultura, los procesos, la comunicación y las personas. Pero la herramienta que yo recomiendo 100% es el form, y después hay un montón de herramientas que vamos a ver de manera gratuita para poder ordenar y usar. Yo hoy en día, por ejemplo, hace 9 años que estoy y tenemos una nómina muy grande y todavía no tenemos un sistema de gestión de recursos humanos. Así que tengo mucha experiencia en herramientas sin presupuesto para poder contarles, pero para el diagnóstico, encuestas por forms son las que recomiendo. Obviamente a medida la encuesta, dependiendo del escenario. Excelente. No sé si estamos bien con la respuesta o querés que te amplíen algo. Perfecto, dice, gracias Rocío, excelente. Genial. Bueno, el paso de diseñar la estructura y el propósito es clave para evitar que sea solamente administrativa y para evitar que sea solamente basado en la propuesta de valor. Hay que dar una estructura y un propósito, y después en la mentoría yo voy a contar un poco cómo lo hice, porque en base al diagnóstico inicial yo armé un poco el startup en 3 etapas iniciales. Es como decía al principio, no podemos tirar todo al asador, hay que saber por dónde empezar, qué requiere, depende del mapa de madurez, qué cosas podemos dejar para una segunda y tercera etapa y cuáles son las primeras etapas. La idea de la mentoría también es un poco conocer a quienes se anoten y cuáles son sus necesidades para ver si podemos, si se adapta más a medida o si lo hacemos más genérico. Y después, en el tercer eje, son los procesos claves para un departamento de HR ágil y estratégico. Hay procesos que son claves en toda startup, que son el proceso de selección, de onboarding, de feedback, de desarrollo y de administración, porque eso lo que hace es convertirnos en un área que aporta valor y no solamente que da soporte. Obviamente, como mencionaba al principio, el proceso de selección y onboarding en startups muy pequeños que no tienen tanto caudal de ingresos y de búsquedas, si bien van a en algún momento ser procesos estratégicos, no van a ser el punto inicial ni la necesidad inicial, pero sí a la hora ya de estructurar el departamento de recursos humanos, estos procesos tienen que estar desarrollados, y la idea es, bueno, en esta clase armar bien todos esos procesos. Y después, como última parte, que es, acá voy a spoilear un poco, la parte de cultura, comunicación como pilares,
es algo que llega mucho tiempo después de armar una startup. Yo empecé con marca empleadora a los 6 años de haber ingresado a Argus, porque al principio no era la prioridad y a veces lo urgente no te da tiempo para lo importante, como dice el dicho, y si bien la marca empleadora es requete contra importante, a la hora de hacer una startup van a ir notando en el camino que hay prioridades y que yo no puedo armar una marca empleadora si no tengo armado un buen proceso de onboarding, porque primero tengo que recibir bien a la persona que ingresa, tener una estrategia también del desarrollo que va a tener esa persona para poder salir a comunicar una marca empleadora. Y la marca empleadora te hace conectar con la unidad 1 del diagnóstico. Para poder comunicar una marca empleadora, necesitamos diagnosticar qué empresa somos y cuál va a ser nuestra marca empleadora. Por ejemplo, yo después de varios años pude detectar que nosotros teníamos una cultura de primer empleo, porque tenemos residencia médica, con lo cual los médicos se forman con nosotros. Yo implementé un programa en todo el diagnóstico que hice de mi startup, detecté que tenía un punto de dolor muy fuerte, que era un puesto muy estratégico, que es un puesto de técnico en resonancia magnética, que no lo conseguía en el mercado, que si tenía que salir a robarlo, por decirlo de alguna manera, me salía carísimo. Entonces, como estrategia, como parte del startup, implementé un programa que se llamaba Aprendiz en Resonancia Magnética, en donde abrí un puesto que no existía y la persona ingresaba como aprendiz. Y con todas estas cuestiones de, bueno, la residencia, el puesto de aprendiz, yo para recepción busco personas de entre 18 a 25 años, entendí que mi marca empleadora tenía que ir por ese lado. Somos una empresa de aprendizaje, somos la empresa para tu primer empleo, y esto es lo que yo comunico como marca empleadora. Pero yo pude llegar a esta marca empleadora recién 5 o 6 años después de haber empezado a armar todas las bases de este startup. ¿Ya? Yo estoy contando todo muy genérico, pero bueno, la idea es poder ir viendo cuáles son los pasos y también hablar en la mentoría de los tiempos que lleva estos pasos. Yo con el diagnóstico inicial estuve un año más o menos, hubo un proceso de reestructuración muy, muy grande. En el medio, obviamente, formación de líderes, cursos de coaching, hay un montón de cuestiones que vamos a ir viendo que se hacen, porque no es todo tan lineal, no es que yo tengo armado un proyecto de startup de recursos humanos y no me puedo salir de ese proyecto. En el medio, bueno, van surgiendo necesidades que van pasando a ser urgentes y las vamos a ir viendo también. Pero bueno, la idea es poder atravesar de manera lineal todo el camino hasta hacer un área estructurada y después también ser transparentes con que no existe área de recursos humanos en ninguna empresa 100% estructurada y 100% estática. El área de recursos humanos es un área que se tiene que ir adaptando siempre a las nuevas generaciones, a las nuevas tendencias, a la incorporación de tecnología, inteligencia artificial. Entonces eso nos va moviendo a reinventar todo el tiempo el departamento de recursos humanos. Es como una vez que hiciste una startup, después ya sale fácil porque es como una startup constante. Lo que hace un año era quizás necesidad, hoy ya no es prioridad, hay procesos que quedaron en el camino y demás. No sé si venimos bien, si hay alguna duda, no sé cómo estoy con el tiempo. Acá tenemos una consulta de Ro que dice, bueno, cuando mencionás que hay que diagnosticar cultura, procesos, comunicación, personas, ¿qué incluye cada uno o qué evaluás? En la parte de comunicación hay que ver, ¿estoy comunicando? ¿Qué estoy comunicando? ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué es lo que recibe la gente? La comunicación es el mayor punto de dolor de cualquier organización y a veces nosotros creemos que estamos comunicando y en realidad no estamos siendo una organización transparente, no se están comunicando las cosas que se tienen que comunicar, hay interferencia, entonces hay que diagnosticar. Por ejemplo, yo en mi diagnóstico, cuando entré a Argus, no había una comunicación interna formal, había comunicación, porque todo es comunicación, y de repente empecé a detectar en ese diagnóstico que hice mucho ruido en la comunicación. Cada líder comunica, o sea, quizás se bajaba una directiva y cada líder comunicaba lo que interpretaba, ahí empezamos a, como que una cosa va llevando a la otra. Empezamos a detectar que había que formar a los líderes, la comunicación no llegaba clara, la gente no tenía herramientas para recibir esa comunicación, entonces ahí, cuando empecé a hacer el diagnóstico de cómo se comunica,
y qué es lo que está recibiendo la gente, también empezás a ordenar el proceso de comunicación. Nosotros en esta startup hicimos, bueno, un proceso de mailing, abrimos Telegram, carteleras y demás. O sea, cada proceso tiene su diagnóstico. Después, en cuanto a diagnosticar las personas, es este one-to-one que les contaba, ver qué es lo que están percibiendo las personas de la organización, cuál es su forma de trabajar, cómo piensan. Cuando uno hace una startup en una empresa que ya tiene personal, todo es información. Tenés que hacer un diagnóstico de esto que me pasó a mí, de por ejemplo, che, yo trabajo mal porque me pagan lo mismo que trabajar bien. No era una persona que no quería trabajar, era una persona que tenía un mal liderazgo. Me acuerdo que en la encuesta One to One, no sé, en su licencia por maternidad le habían llamado un montón de veces, como que había muchos puntos de dolor. Entonces hay que diagnosticar qué es lo que están percibiendo las personas. Creo que no le habían pagado la guardería. Había un montón de cuestiones que las podés diagnosticar solamente en estos one-to-one y tenés que hablar con la gente para saber cómo perciben la organización y cuáles son sus principales puntos de dolor. Y también analizar o sea, yo tenía una particularidad de que había muchos puntos de dolor, la gente estaba muy disconforme, pero la gente tenía 10 años de antigüedad, entonces, bueno, hay un montón de puntos de dolor, pero la gente se queda. Entonces, hacer un diagnóstico de las personas dentro de la organización. Se están quedando porque hay un propósito, quieren estar acá, porque no pueden irse a otro lado, por costumbre, porque quizás había que hacer un proceso de salida y no se hizo. Nosotros tuvimos, cuando hacemos el diagnóstico de personas, un proceso muy grande de reestructuración. No sé si me habías preguntado algo más, además de comunicación. La pregunta, bueno, creo que está súper completa. Cultura, procesos, comunicación, personas. Bueno, y después el diagnóstico de procesos es, ¿tengo procesos? ¿No tengo procesos? ¿Los que tengo funcionan? ¿Tengo que cambiar sistemas? O sea, hay que hacer un diagnóstico con lo que se cuenta de los procesos. Porque, por ejemplo, yo tenía el proceso de liquidación de sueldos. Se hacía mal, los sueldos se liquidaban mal, el sistema no funcionaba, el gremio tenía ciertas particularidades que hacía aún más dificultoso todo. El proceso de selección estaba, entre comillas. Había una persona que recibía currículums por mail, veía 2 o 3 personas y los mandaba a cubrir las vacantes. Me acuerdo que cuando entré, me contaron que cuando ingresaba una persona, primero lo tenían 3 o 4 días a prueba. Yo dije, no, esto está mal. No puedes tener 3 días a prueba a la persona sin una alta temprana. Como que hay que hacer diagnósticos de cómo están los procesos hoy en día. Y en el caso de una startup que no tiene procesos, bueno, diagnosticar cuáles son los procesos que necesito de manera urgente. O sea, hay que hacer un diagnóstico de realidad, le llamo yo. Excelente. ¿Alguna otra consulta? O sea, no estoy viendo el chat, por eso no. Tenemos otra pregunta de Steffi. Dice, 1, ¿tenés experiencia en empresas 100% remoto? Y 2, ¿cuál es el volumen de personas que pueden participar de la mentoría? Ahora después, si querés, la contesto yo. Ok. Yo no tengo experiencia en empresas 100% remotas. Sí tuvimos que salir a gestionar la virtualidad en la pandemia. Si bien yo trabajo en una empresa de salud, con la cual fuimos asistenciales, pero sí tuvimos que correr muchos de nuestros procesos remotos, y ahí lo que hicimos fue, mucho fue con los líderes, pero no tengo experiencia en startup de empresas 100% remotas. De todas maneras, muchas de las cosas que vamos a ver en la mentoría aplican, porque la clave para gestionar equipos remotos está en el liderazgo, no tanto en los procesos. Entonces, aplica todo, y hay que ver un tema puntual que es el tema de la documentación, porque lo que tienen las empresas remotas es que pueden trabajar desde cualquier lado, y acá vuelvo un poco a esto de la clave de la documentación burocrática. Cambia la RT, cambian un par de cosas. Si bien no tengo experiencia, sí tengo conocimiento para poder orientarlos en startups de empresas remotas. Buenísimo. Yo, si querés, paso a contestar la segunda, que es, bueno, para los que también le interesen la respuesta. ¿Cuál es el volumen de personas que pueden participar de la mentoría? Nosotros tenemos cupos limitados, ¿sí? Generalmente esos cupos limitados varían mucho en cada mentoría. ¿Por qué? Porque nosotros lo que nosotros queremos hacer es que sea una mentoría lo más customizada posible.
¿sí? De hecho, al principio del webinar de hoy, Bárbara dijo, bueno, las personas que se anoten seguramente tenga que hablar un poquito antes de comenzar la mentoría con esas personas, como para entender en qué situación está. Por más de que es una mentoría grupal, intentamos que sea lo más customizado posible. Generalmente nuestros cupos van entre 10 y 15 personas, ¿sí? Para que sea un grupo reducido de aprendizaje. No es lo mismo hacer una mentoría con 60 personas que hacerla con 10, ¿no? Entonces, por eso nosotros mantenemos los cupos limitados. No sé si contesté ahí la pregunta, Steffi, o si tenés alguna otra pregunta. Perfecto, listo. Genial. Bueno, y por último, hay 5 claves, o sea, hay un montón de claves para iniciar el startup, pero bueno, yo quería regalarle 5. Arranquen por el diagnóstico, no por la acción. A veces cuando uno tiene el desafío enorme de hacer una startup de cualquier área que sea, quiere ya ver resultados, ya salir a la cancha, accionar y demás. Y primero hay que diagnosticar. Acá no sé por qué, se copió mal el título. Bueno, después construir quick wins. No sé si saben lo que son los quick wins, que son pequeñas victorias que muestran rápido el valor del área. Por ejemplo, un quick wins que puedo yo mencionar es esto de la selección. Se hacía por mail, bueno, contraté una Jobs en ese momento, y eso fue una acción rápida que mostró resultados rápidos. Después, definir el propósito del área, el para qué van a hacer una startup de recursos humanos, para que no sea un piloto automático. Es, por ejemplo, bueno, somos un área que va a dar soporte a las personas, somos un área que va a tener el foco en los procesos. Es como definir realmente cuál va a ser el propósito del área de recursos humanos. Diseñar procesos simples y escalables, no complicarse con tanta burocracia, con documentar cada proceso, sino como pensar en algo que funcione y que pueda crecer y que no sea tan complejo, porque a la hora de realizar un startup a veces uno mira en otros lados o tenés empresas que te inspiran. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la cultura, no sé, de Mercado Libre, de L'Oreal, y bueno, yo tengo que entender que esos procesos hoy en día no están en mi organización, no los puedo correr en mi organización, tengo que hacer algo que funcione para mi organización, me puedo inspirar afuera, pero sí no complicarse con todo tan burocrático. Es como, bueno, pensar en qué es lo que funciona para mi organización y qué es lo que puedo hacer que a futuro crezca un poco más. Y después, hablar con la gente siempre. Las conversaciones son la mejor fuente de información para transformar, y no solo con la gente adentro. Yo hice mucha red de contención y de contacto en el afuera. Yo cuando inicié el startup en salud estaba sola, y lo primero que hice fue unirme a la Cámara de Sanidad, donde yo sabía que había un grupo de colegas que se reunía una vez por mes para hablar de cosas del rubro, y bueno, me uní, fui hablando con la gente, fui haciendo networking. Hablar es la mejor herramienta para hacer una startup. Y por último, bueno, contarles que la mentoría tiene 5 sesiones, la última está pensada para hacer un repaso general y para poder hablar de los casos puntuales de quienes se anoten. Y es los lunes y miércoles del 22 del 9 al 6 del 10, está mal la fecha, perdón, de 19 a 20:30. Bueno, excelente. Muchas gracias, Barbie, por traer esta info.